Hola, soy Mónica Gaspio. Nuestro programa va a investigar y profundizar en la mente y el corazón humanos. Vivimos en un mundo muy conflictivo, hermoso, pero conflictivo. Por eso necesitamos utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para evolucionar y mejorar nuestro vínculo, no solo con el planeta, sino con nosotros mismos. Hoy vamos a hablar con el doctor Claudio Naranjo, un hombre de conocimiento. Él nos va a abrir un panorama universal acerca del ocaso del patriarcado. Su currículum es el siguiente. Bueno, Claudio, usted nos ha propuesto hablar del ocaso del patriarcado. ¿Qué nos quiere decir con esa expresión? Bueno, antes de explicar ocaso del patriarcado, me concentro más bien en ocaso. Hace poco di una conferencia y comencé en forma axiomática diciendo algo huele a podrido. Ya a comienzos del siglo XIX, no, del siglo XX, Spengler escribió un libro que se llamó Decadencia de Occidente, y en esa época todo el mundo creía en la evolución, tenía una visión darwiniana de la historia, todo es progreso y el futuro será mejor. Y yo diría que esa visión ahora se ha generalizado mucho. Hace poco apareció una obra de un historiador francés, Barsoun, y es la historia del Renacimiento hasta acá, hasta nuestros días, y lo llama Del alba a la decadencia. No parece tan revolucionario como cuando Spengler escribió Decadencia de Occidente. Y a mí en mi propia vida me ha tocado asistir en una escala más microscópica a un gran contraste entre los años 60 en que llegué a California, cuando California era la meca de la nueva era, como se llamaba, o la revolución de la conciencia, y parecía que se estuviera al borde de un mundo mucho mejor. Y diría que eso fue un veranito de San Juan, fue un momento asoleado de la historia, y con los 80 la curva de la historia entró en otro valle y todo el mundo se da cuenta de la enorme problemática en que estamos sumidos. Yo diría que el punto de vista mío es diferente solamente en el aspecto de que lo que otra gente considera que está en crisis es algo más pequeño. La crisis de la era industrial, la crisis del mundo tecnológico, la crisis del capitalismo, en fin. Y todo eso es cierto, pero yo pienso que la crisis real es de algo mucho más antiguo. Es la civilización misma que entra en crisis. Una forma de vivir que nos ha acompañado casi desde siempre. Ahora, ¿esa no es una visión un poco pesimista? Yo diría que pensar que la civilización se acabe sería muy optimista, pero entiendo que la pregunta, eso de que si no es pesimista, pensar tan en grande, que se acabe una cosa tan arraigada, puede entrañar la idea de que las cosas no están tan mal. Y yo creo que tal vez estén peor que nunca, y objetivamente. Por ejemplo, uno de los pensadores actuales que me ha llamado la atención, un hombre que se llama David Korten en Estados Unidos, que escribió un libro con el interesante título del El mundo postempresarial. Él llama la atención como ahora que el poder pasa del mundo político al mundo de las transnacionales, solo interesa el dinero. Y porque solamente interesa la competencia por mayores ganancias, es inevitable el ecocidio, no solo la destrucción del medio ambiente, sino la destrucción de los valores, la destrucción del sentido de comunidad, el sentido de familia, que hasta ahora ha movido gran parte de la vida humana.
que esta perversión de los valores que trae consigo el dominio del dinero está realmente asolando la vida humana, destruyendo culturas, destruyendo tradiciones, de una forma que es sin precedentes. Y bueno, yo creo que la misma seriedad de la catástrofe, tanto ecológica como humana, es la esperanza de que algo que intrínsecamente es bárbaro, pero que tenemos idealizado llamando bárbaros a los que existían antes de la civilización, pueda realmente corregirse, que pueda corregirse un mal muy antiguo. Claro, porque históricamente ha habido muchos movimientos libertarios, digamos, y cómo puede ser que estemos en este estado de cosas, ¿no? Tan a pesar terrible. Del heroísmo, a pesar de la visión, de la sabiduría de tanta gente, de tantas batallas desde la Revolución Francesa, la liberación de las colonias, etc. Exacto. Estamos en las mismas. Y yo creo que es porque no se ha atacado al mal, porque es como si se estuviera hundiendo un barco y solamente se están parchando los hoyos por dentro entre el agua. Que cuando se dice el problema es la violencia, que cuando se dice el problema es la injusticia o la sobrepoblación del mundo que hace que sean tan visibles los problemas de antes, que todos estos son síntomas, que no es el macro problema, que hoy en día hay una problemática en que cada cosa está relacionada con otra, no se puede corregir una sola sin agravar otra. Y aunque esa visión ya es más o menos aceptada, el Club de Roma ha hecho mucha conciencia, ha llamado mucho la atención sobre la unidad de la problemática, la necesidad de un enfoque multidisciplinario, pero no se ha llegado a identificar el macro problema, la raíz de todo este mal. Y yo tengo una visión personal, y es eso lo que quiero decir con el patriarcado. Yo creo que la esencia de la civilización es el régimen patriarcal de la mente humana y de la estructura de la familia, que se generaliza en la sociedad, de modo que el dominio del macho de nuestra especie trae consigo el militarismo, trae consigo la esclavitud, que comienza con el origen del patriarcado en la Edad de Bronce, y después se perpetúa en forma de injusticias variadas a través de la historia. Bueno, habría mucho que hablar de patriarcado. Claro, porque el patriarcado entonces ha estado, digamos, tiene muchísimo que ver en toda esta deformación social, ¿no es cierto? Había una época en que se decía el hombre es así, la especie humana no es pacífica, ¿no? Sí. Las guerras nos han acompañado de siempre porque el ser humano es así. Fue un historiador suizo, Bachofen, contemporáneo de Nietzsche y colega de él en la Universidad de Basilea, a fines del siglo XIX, quien primero formuló la hipótesis del matriarcado por documentos históricos como los escritos de Heródoto, que hablaba de las costumbres de muchos pueblos antiguos. Y eso dio gran impulso a muchas cosas. En realidad la antropología casi surgió del estímulo de Bachofen, de la idea de comprobar que existen pueblos matriarcales. La antropología después se desinteresó en el tema porque lo que se encontró no eran exactamente pueblos matriarcales en el sentido de que dominen las mujeres en vez de dominar los hombres. No se encontraron tiranías femeninas. No es parte del mundo femenino, no es parte del carácter femenino dominar de esa manera. El poder femenino se expresa a través de lo que hoy en día se está llamando matrístico, más que matriarcal. No es el gobierno de la mujer, sino que dominio de los valores femeninos, y eso tiene que ver más bien con los lazos interpersonales, con el espíritu tribal. Hoy en día el mundo es jerárquico, de arriba abajo, un mando de arriba abajo. Ese es el mundo patriarcal. Claro. El mundo matriarcal es el mundo de... exagerando se diría tiranía de grupo. El comunismo primitivo, que como Engels lo llamaba, es eso, es el dominio del grupo sobre el individuo en vez de ser el dominio del experto. Más horizontal de alguna manera. Ajá. Y esa idea del patriarcado se tomó en el feminismo primero como una idea liberadora de la mujer en el mundo del trabajo, en el mundo de las oportunidades, como un caso más de discriminación. Pero yo pienso que la importancia verdadera de darse cuenta de que existe un régimen patriarcal es
no, más allá de la política de los sexos, el darse cuenta que no nos conviene a nadie, ni a los hombres tampoco, un régimen en que la parte padre de nuestra naturaleza individual, cada uno de nosotros tiene padre, madre e hijo, no solo en su familia, sino que en su mente. Tenemos una parte materna, amorosa, una parte paterna, agresiva, controladora, y tenemos una parte hijo, que es la parte libre, la parte que desea. Y este aspecto interno, intrapsíquico de lo patriarcal, que es la mente patriarcal, a mí es un interés que me llegó no a través de los grandes autores que han hablado del patriarcado en tiempos recientes, sino más bien de un artista chileno que hablaba mucho antes que ninguno de ellos, que tomó de Bajhoff en su inspiración, un artista que se llamaba Totila Albert, escultor, que no ha llegado a ser internacionalmente conocido porque sobre todo fue un poeta que no ha sido publicado aún, pero yo tuve la suerte de estar cerca de él. Bueno, en el próximo bloque seguimos hablando con Claudio Naranjo. Usted nos estaba hablando de Totila Albert. ¿Quién es? ¿Nos puede contar un poquito más sobre él? Totila Albert fue un artista chileno que se formó en Alemania, hijo de alemanes. Era en realidad hijo de don Federico Albert, a quien el gobierno chileno trajo de Alemania para lo que resultó una gran labor como, diríamos, de un pionero de la ecología antes de que existiera la palabra, el que plantó las dunas para parar la erosión, formuló la legislación de bosques, instaló los primeros cultivaderos de langostas y de ostras, en fin, y Totila resultó de vocación artística, se fue a estudiar escultura en Alemania, y luego, a raíz de la muerte de su padre, fue como golpeado por un rayo, se hizo, yo digo chamán, entró en una carrera mística, por así decirlo, y también tengo que creer, por así decirlo, porque aborrecida de todas las religiones organizadas. Sin embargo, esencialmente hizo un viaje como Orfeo al país de los muertos, llevado por la muerte de su padre, vivió una muerte en vida, una muerte psíquica, que con el tiempo llevó a su transformación y a un autonacimiento, es la palabra que él usaba, y a una vasta obra poética en alemán, que no se conoce aún, está en mis manos, porque él me la legó antes de morir. Y él tuvo una gran influencia en mí cuando él tenía 60 y tantos años, yo tenía 20 y tantos, fue como un injerto en mi árbol de vida. Y ya en esa época de viejo era más profeta que artista. Era lo que le gustaba sacudir a la gente que conocía para hacerles ver en qué mundo loco vivimos y cómo es necesario otra visión de las cosas. Y la gente lo tomaba un poco por loco, no lo recibían muy bien. Chifladuras. Y la palabra clave de la chifladura, su violencia con el patriarcado, la idea de que teníamos que terminar con este régimen. La gente no entendía y yo tuve una profunda fe en que él veía algo directamente. Hablaba él del mensaje de los tres, sentía que si la gente entendiera cómo somos tres, no solo biológicamente, sino que internamente, intrapsíquicamente y espiritualmente, esta visión del padre en último término como el cielo, como el espíritu, y la madre como la materia, mater, y del hijo como el yo humano que está entre cielo y tierra integrando estos polos. Esto era para él algo que si la gente lo entendiera como él lo había entendido, transformaría el mundo. Y yo nunca pude entenderlo mientras él vivía, y durante muchos años después, pero el germen de esta idea poco a poco empezó a germinar en mí
Y hoy en día ya entiendo más o menos. Especialmente yo entiendo lo que él entendía como el abrazo interior de los tres, como un abrazo de padre, madre e hijo dentro de cada ser humano. Que eso sería la condición sana de la vida. Lo entiendo como expresión de que hay tres tipos distintos de amor en nosotros. Que hay el amor materno, que es el amor a las criaturas, el amor al prójimo, y hay un amor paterno, que es el amor a la justicia, al bien, al amor a los principios, a los ideales, así como el niño mira al padre como aquello que no es como el mundo de la madre que le da cosas, sino que aquel a quien la madre mira, la encarnación de los valores. Y entonces él representaba en una imagen que en la versión inglesa de Agonía del Patriarcado, aquí tengo, espero que la cámara pueda tomarlo más adelante, una imagen de un cóndor, que era en realidad un autorretrato de él, la figura humana que va en las garras del cóndor. Sí. Pero este cóndor que tiene en sus garras al hijo, lleva en el ala izquierda a la madre apuntando hacia abajo y al padre en la otra ala apuntando hacia arriba. Es como si nuestra capacidad de volar y de ir hacia adelante solo puede ser impulsada por el equilibrio entre estas dos alas, entre, digamos, el amor al ideal y el amor al humano. Y entonces desde la idea de la obsolescencia de la mente patriarcal como el mal subyacente a todos nuestros males específicos, desde allí él tenía una visión de la buena sociedad, del mundo, de ese mundo mejor que los profetas antiguos llamaban el reino, como algo que fundado en el equilibrio de los tres principios. Y este punto de vista, ¿cómo lo podemos implementar en la sociedad de hoy? Bueno, muy buena pregunta. Yo diría que en el mundo de hoy, en que los criterios económicos y los criterios prácticos dominan tanto, ocurre que mientras más se le da el gobierno del mundo a los economistas, más problemas económicos hay. La religión del estómago no lleva a ninguna parte. Se necesitaría la traída al mundo de la visión del principio materno, del principio amoroso. El amor, aunque haya sido el mensaje central del cristianismo, en particularmente en la sociedad secular, pero incluso antes de eso, a pesar de todas las prédicas por el amor, el mundo patriarcal es un mundo agresivo, es un mundo no de cultivo, sino de explotación. No es un mundo de ternura, sino de agresión. Entonces el dominio masculino en la sociedad y en la cultura hace que el punto de vista espontáneo de la mujer, aún en los principios del feminismo, es traicionado. Los principios del feminismo era un feminismo de mujeres fálicas, de mujeres compitiendo por puestos de poder, mujeres reclamando el ser tan hombres como los hombres en ciertas cosas, no un feminismo basado en la dignidad de lo específicamente femenino. Entonces el amor sería una de las cosas a traer al mundo, pero como objetivo principal de los gobiernos. Y lo otro, el principio niño, que sería el principio de la libertad, del juego, de lo lúdico y de los deseos. El amor niño es la parte deseante de nuestra naturaleza. Y yo creo que toda la civilización cristiana, con toda su grandeza, ha pecado de la denigración del cuerpo, la denigración del placer, la demonización, yo diría, del instinto. Entonces, hoy en día, a través de la psicoterapia, se comienza a entender que solo lleva a infelicidad el bloqueo de lo instintivo, y se necesita entonces el equilibrio entre, yo lo digo que es el equilibrio entre nuestros tres cerebros. Tenemos un cerebro mamífero, que es un cerebro, el cerebro medio, que es amoroso, aunque hemos perdido la amorosidad de las madres de nuestros predecesores mamíferos.
tenemos un instinto reptiliano, tenemos un cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo propiamente tal, y el neocórtex, pero estamos viviendo como unicerebrados cuando somos seres tricerebrados. Yo creo que la tarea de la cultura es hacer un cambio no político solamente, sino que una aspiración a la completud humana, porque todos nuestros problemas, todo el mundo problemático que hemos creado es la proyección externa de un mundo problemático interno, de estar tratando de vivir con un solo cerebro cuando somos tricerebrados por estructura, por naturaleza. Ahora, me parece un poco de todo lo que decís que la educación tendría un papel muy importante en esto. Lo tenía implícito, eso sí. ¿Por qué? Claro, yo no veo otra manera, porque el camino individual es muy difícil. La psicoterapia es como un querer ir contra la corriente, o las vías espirituales son un querer remontarse contra la corriente, deshacer el mal interno a un costo muy elevado, y no somos tan plásticos como los niños. Pero si la educación realmente se ocupara de eso que la palabra misma entraña, educar, es sacarle de dentro, y desde luego debía ocuparse predominantemente del desarrollo humano. Yo creo que la educación no solo traiciona el desarrollo humano, sino que lo bloquea, le quita tiempo a la persona, le quita energías a la persona para su desarrollo personal, ocupándolo supuestamente en cosas que le van a servir para entrar en el mercado del trabajo. En la práctica la educación es para pasar exámenes, para tener un ticket para el mercado de trabajo. Así que yo creo que es una tragedia muy grande la educación, pero al mismo tiempo, si hubiera una revolución educacional, si hubiera una transformación radical de la educación, eso sí que podría responder a que tengamos seres tricerebrados, a que tengamos seres amorosos y seres espontáneos y no solo seres pensantes. Y yo creo que mágicamente se arreglaría el mundo en el momento que hubiera seres humanos completos, seres humanos sanos. Y como dice el Evangelio, si te ocupas del reino de los cielos, todo lo demás se te da por añadidura. Así que la cosa es, en realidad, cómo pueden los educadores cumplir con una tarea tan distinta a lo que saben. Porque los educadores en general trabajan con un solo cerebro, digamos, esta cosa del conocimiento que vos muy bien decías, ¿no? ¿Cómo es posible trabajar sobre ellos? Bueno, yo pienso que lo mejor de mi vida hasta ahora, lo mejor que tengo que ofrecer, me siento como un árbol que acaba de madurar su fruto. Yo creo tener algo que es un sistema para reeducar educadores, para entregar económicamente como un golpe vitamínico muy poderoso, en una forma de una maratón de 10 días, 3 veces sucesivas, en 3 años consecutivos, un verdadero proceso de iniciación, de apertura del corazón, que puede cambiar la educación en forma económicamente factible. Y eso, y los nuevos chamanes, en el sentido amplio de la palabra, la gente que se ha ocupado de su transformación, son un recurso que puede hacer posible con la inteligencia necesaria, ese cambio educacional que yo creo es el mejor puente hacia un futuro mejor. Bueno, muchas gracias, Claudio. Realmente es toda una propuesta y todo un desafío. Encantado. Ojalá sirva haber hecho este documental para que la comunidad se interese en el tema, porque los colegios no van a cambiar, la educación no va a cambiar sin que la comunidad lo apoye y lo pida. Este es el enfoque claro y profundo del doctor Claudio Naranjo acerca del mundo en el que vivimos hoy y que inexorablemente tiende a cambiar. En el próximo programa vamos a seguir hablando con el doctor Claudio Naranjo. Vamos a hablar del amor, del desamor y del falso amor. Muchas gracias.